Bien, entonces hoy vamos a comenzar con todas las diferentes familias de los compuestos bioquímicos, lo que se considera las principales familias de la bioquímica. Entonces vamos a tener que, ¿por cuál comenzamos? Los carbohidratos son como lo que dan la energía. Entonces ya saben ustedes, para vivir se necesita alimentos, entonces los carbohidratos serían lo que le dan la energía a todos los organismos. La principal función de los carbohidratos, vamos a ver que tienen otras funciones. Los ácidos nucleicos, esto es como lo que sería la programación de los organismos, o sea, es lo que les dicen cuando tienen que buscar comida, cuando van a crecer, cuando necesitan desarrollar ciertos aspectos, eh, cómo se deben de proteger. Esta sería la programación de los organismos. Los lípidos sobre todo sirven para dar los límites. Ya saben, es muy importante tener un límite en una célula, tener algo que la compartimentalice con respecto a las restantes. Y las proteínas, esto es lo que da la estructura, o sea, con las proteínas es que se crean los diferentes tejidos que hay en los organismos. Entonces, ¿por cuál comenzar? Vean que sin energía no podemos existir, sin una célula que tenga un límite tampoco. Ya saben ustedes, vean que aquí puse que los límites, que las lípidos daban límites, pero también se puede considerar que dan muchísima energía. Los carbohidratos dan estructura, además de únicamente energía. Ya sí, las proteínas también proveen de mucha energía. Los ácidos nucleicos sí que su principal función es la de dar la programación, pero ya vamos a saber que ahí están involucradas, de hecho, las moléculas que transportan la energía dentro de los organismos. Entonces, ¿por cuál vamos a comenzar? He decidido comenzar por la programación. Vean que lo primero para poder tener un organismo es que se necesita que tenga algo que lo determine, que le dé su función, que le indique lo que tiene que hacer. Aquí nosotros podríamos también pensar que, vean que cuál es la definición de la vida. Algo que vive, crece, muere, es la definición que a uno siempre le dan de niño. Sin embargo, aquí es algo que puede programar su existencia. O sea, que vean que si ustedes se ponen a pensar, el fuego nace, crece, se reproduce y luego muere, pero no crea una herencia. Mientras que nuestros hijos sí que van a llevar algunos aspectos de nosotros. O todas las familiares tienen ciertos aspectos, o todos los organismos, veamos, todos los humanos tenemos más o menos la misma codificación. Entonces, bueno, tenemos exactamente la misma codificación, diferente forma de cómo representarse en algunos casos. El caso es que un aspecto muy importante es poder dar una herencia genética, y esa se viene a dar a partir también de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son lo que determinan toda la programación y además cómo se transmite esa información de una generación hacia la otra. Entonces, con eso vamos a ver en qué consisten los ácidos nucleicos. Fíjense que anteriormente les había hablado de que muchas estructuras bioquímicas son polímeros de un monómero. Entonces, los monómeros de los ácidos nucleicos son los nucleótidos y los polímeros son los ácidos nucleicos. Y estos contienen la información genética. Noten que aquí les puse una serie de huesos porque dentro de esos huesos está almacenada suficiente información genética para poder analizar y descubrir cómo se transmitía la herencia o cuáles eran las características de cada una de las especies. No es tan sencillo, hay que hacer muchos estudios, se tiene que ver cómo se expresan cada una de las partes del código genético, pero ahí está almacenada la información. Que no la podamos leer de momento no quiere decir que no esté ahí codificada. De hecho, si existiera un organismo que quiere crecer y cosas por el estilo, ahí tendría suficiente información para tener toda lo que requiere. Entonces, ¿cómo se codifica esta información? Ustedes saben que, por ejemplo, en las computadoras son unos y ceros. Entonces, esa es la forma como se codifica la información, y con eso ya saben todas las millones de cosas que se pueden hacer con una computadora. Entonces, en los organismos, esa codificación proviene de las interacciones entre los ácidos nucleicos. Con lo cual, primero vamos a estudiar los monómeros. Recuerden que son los nucleótidos. Estos están formados por un azúcar ribosa o desoxirribosa.
Estos son los dos tipos de azúcar que la forman, la ribosa y la desoxirribosa, principalmente. Nosotros prácticamente nos vamos a centrar en únicamente esas dos azúcares. Existen otras, pero son para otros casos, no las vamos a ver. Una base nitrogenada, o sea que es un anillo cíclico que lleva nitrógeno. Esta puede ser una purina o una pirimidina y uno o más grupos fosfatos. Entonces vamos a ver en qué consiste cada una de estas partes. Vean que esta estructura cíclica que tenemos aquí es lo que es la ribosa o la desoxirribosa. Aquí vean que está indicado que está la base. Como ven, esta base está enlazada. Recuerden que cada una de estas esquinas son carbonos, entonces estaría enlazada a un carbono. Y luego vienen los fosfatos, en donde es un oxígeno que está enlazado a uno de los carbonos del ribonucleótido. En este caso es una ribosa, la que tenemos aquí. Y entonces este sería un ribonucleótido. Vean el grupo fosfato, cómo es un oxígeno, fósforo, enlace sencillo y un enlace doble hacia el otro oxígeno. Pueden haber uno o más fosfatos, como lo vamos a estudiar posteriormente. Sin embargo, en lo que son los nucleótidos que luego polimerizan para formar los ácidos nucleicos, sí que solo llevan un grupo fosfato. En el transporte de energía, que también es una de las funciones de los nucleótidos, pueden tener 2 o 3 fosfatos. Aquí está la estructura ya no únicamente representada por una cajita, sino que aquí tenemos toda una base nitrogenada. Vean lo que son anillos cíclicos en donde están presentes muchos nitrógenos. Esta se conoce como la adenina y noten que es un anillo de 5 átomos fusionado con un anillo de 6 átomos. Tienen que aprender bien las estructuras. Y esta sería el azúcar. El azúcar en este caso es la desoxirribosa, la otra que tenemos aquí. Se diferencian porque vean que en la ribosa lleva grupos OH en estas posiciones. Mientras que en la desoxirribosa quiere decir que ha perdido un oxígeno y solo lleva un grupo OH. Este ha sido sustituido el grupo OH por un hidrógeno. Entonces realmente esta sí que es un azúcar, pero estas no son azúcar. Pero bueno, son las bases de los desoxirribonucleótidos. Entonces vamos a ver otra imagen en donde vamos a ir analizando completamente. Como les decía, las bases nitrogenadas pueden ser las purinas o las pirimidinas. Vean que la purina está formada por un anillo de 5 átomos y otro de 6. En el anillo pueden darse cuenta que van 2 nitrógenos en la posición 7 y 9, ya tienen una numeración. Y en el anillo de 6 átomos van nitrógenos en las posiciones 1 y 3. Vean que como las contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego 7, 8 y 9. Esa sería ya la numeración dada para las purinas. Recuerden que pueden haber, bueno, ya vamos a ver que no solo es una, la que vimos era la adenina. Mientras que las pirimidinas es un anillo de 6 átomos con 2 nitrógenos. Vean que en cada anillo siempre vamos a tener 2 nitrógenos. En este caso es de 6 con 2 nitrógenos. Aquí está la estructura de la ribosa. Noten que en la ribosa cada uno de los carbonos está enlazado a un grupo hidroxilo. Entonces tenemos este carbono A1H, OH, OH. Noten que los dos grupos OH están en la misma cara. Este carbono, que es el carbono 4, está enlazado a un hidrógeno y a un CH2. Pero aquí iría con el oxígeno, ¿ven? Entonces por eso también estaría enlazado, en este caso con un OR. Y finalmente el quinto carbono está enlazado con un OH. Pueden darse cuenta que todos los carbonos están enlazados con oxígenos. En cuanto a la desoxirribosa, el carbono número 2, entonces aquí tendríamos la numeración 1, 2, 3, 4 y 5. El carbono número 2 ha perdido un oxígeno, por eso se le llama desoxi, o sea que ha perdido un oxígeno y ha sido sustituido por un hidrógeno. Eso se dice que está reducido. De ahí todos los otros carbonos, el 1 con este grupo hidroxilo, el 2 con el 3 con este hidroxilo, el 4 enlazado a este OR y finalmente el quinto a un hidroxilo. Toda esta es la estructura de la ribosa y de la desoxirribosa. En cuanto a las bases nitrogenadas, estas son las estructuras de la adenina. Entonces,
Recuerden la numeración 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8 y 9. Entonces en las posiciones 1 y 3, 7 y 9 llevan nitrógenos. En la adenina, adicionalmente, este carbono está enlazado a un grupo amino. Vean que este lleva un hidrógeno y aquí un hidrógeno. Entonces la adenina se caracteriza por, además de ser el núcleo de la purina, el carbono número sería el número, en la posición número 6 está enlazado a un grupo amino. En la guanina también vean que es la misma estructura de la purina, con las posiciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la 1 y 3 llevan nitrógenos. 7, 8 y 9. En la 7 y 9 también llevamos nitrógenos. Esta parte de la estructura es igual, el anillo de 5 carbonos. En el anillo de 6 carbonos, a diferencia de que este carbono, el carbono número 6, en vez de llevar un grupo amino, lleva un grupo carbonilo, un doble enlace con el oxígeno. Y el carbono en esta posición, en la posición 2, es el que lleva el grupo amino. Entonces noten bien las diferencias entre la adenina y la guanina. Y ahora tenemos las pirimidinas. En las pirimidinas ya habíamos visto también su estructura. Vean, aquí está la pirimidina, que en el carbono 1 y 3 van a llevar nitrógenos. Todos en el carbono 1 y 3, 1 y 3, 1 y 3 llevan nitrógenos. Los restantes son carbonos. En el caso de la citosina, ¿cuáles son las principales características? Este carbono, el carbono en la posición 2, lleva un grupo carbonilo. El carbono en el grupo 4 lleva un grupo amino. Y entre los carbonos 5 y 6 está un doble enlace carbono-carbono. En la timina, fíjense que vamos a tener que el carbono el 2, lleva un grupo carbonilo igual. Aquí no está este doble enlace nitrógeno-carbono. Entonces esa es la diferencia, con lo cual este nitrógeno completa sus enlaces con un hidrógeno. El carbono en este caso lleva un doble enlace, un grupo carbonilo, o sea que tenemos dos grupos carbonilos en las estructuras. Y aquí entre estos carbonos unidos por un doble enlace, uno lleva un grupo metilo. Entonces esa es la timina. Y en el caso del uracilo, bueno, tenemos el grupo carbonilo, que fíjense que está presente en todas las estructuras. Lleva un grupo carbonilo, o sea que sería igual la timina, sería similar la timina con el uracilo. Y la principal diferencia sería que, fíjense que en la timina lleva aquí un grupo metilo, mientras que estos son hidrógenos. Entonces, con esas estructuras ya tenemos, recuerden, la ribosa, la desoxirribosa y todas las tipos de bases nitrogenadas, la adenina, la guanina, la citosina, la timina y el uracilo. Ahora vamos a ver los nucleótidos. Ya los nucleótidos, recuerden que sería la unión de las bases nitrogenadas, del azúcar y del grupo fosfato. Entonces aquí, vean que es los ribonucleótidos. Entonces al hablar de ribonucleótidos,